Padre poderoso, Señor, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias, Señor, por este tiempo precioso, maravilloso. Gracias por esa presencia tuya aquí en medio de nosotros, Señor. Cuán delicioso en realidad es sentir aquí esa dulzura tuya, bendito Dios, ese toque en nuestros corazones, Señor, y tener el entendimiento pleno, Señor, que no necesitamos verte para saber que tú estás aquí, Señor, porque tú haces sentir todo nuestro ser, Señor, espíritu, alma y cuerpo, Señor. Nos hace sentir cómodos, Señor, nos hace sentir gozosos, Señor, nos hace sentir fuertes, bendito Dios, nos hace sentir llenos, Señor, de ti, por esa presencia, Señor, que traes, y sobre todo nos hace sentir seguros, Señor, que tú dijiste que cuando dos o más nos reuniéramos en tu nombre, tú ibas a estar ahí, Señor, y esa certeza está en nuestro corazón, Señor. Gracias por estar aquí, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Amén, amén y amén, ¿verdad? Entonces, ¿se recuerdan que el domingo iniciamos hablando en Deuteronomio 31:8, ¿verdad? Números 31:8, perdón. Yo solo jalé en Deuteronomio. En Números 31:8, y que habla de la parte de cómo el pueblo de Israel derrotó a los de Madián, y dentro de estos también a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada, ¿verdad? Y pues si nosotros preguntábamos qué estaba haciendo ahí en realidad Balaam, ¿verdad? Si Balaam no debería estar en medio de ellos. Y a mí se me olvidó revisar quizás el domingo qué significa Madián. Y saben que es tan interesante que Madián significa desacuerdo. Fíjense que es bien, de verdad es bien interesante que Dios, con todo lo que deja ahí, ¿verdad? Yo me había confundido un poco con Amalek, porque Amalek es la carne. Entonces yo decía, pero Madián es la carne, pero no. Y entonces fui a buscar ahí, hay un diccionario ahí que se llama Wiki Cristiano, que en realidad tiene muy, muy acertados los nombres. Y ahí dice que el nombre de Madián es desacuerdo. Entonces, justamente él estaba en un lugar de desacuerdo, totalmente desacuerdo. ¿Con quién? ¿Con quién no estaba de acuerdo él? Con Dios. O sea, tenía esa posición. Ven cómo es que Dios, cómo es que el diablo trata de ponernos a nosotros en esa posición. Lo que les contaba hace un momentito de mi amiga, ¿verdad? Les contaba que esa es la posición de, hay un desacuerdo porque Dios no hace, ¿verdad? Todo por ella, según ella, ¿verdad? Ven, pero lo que pasa es que todo incluye decisiones de otras personas. Y la relación con el Señor, como es personal, entonces uno decide y sirve al Señor, y Dios va a obrar con el resto de personas. Pero yo no puedo depender de que Dios haga o lo que las otras personas quieran hacer para yo hacer lo que Dios me dijo que tenga que hacer. Entonces, Balaam, ven que vimos el domingo en Josué 13, que él ya ahora le dicen el adivino, ya no era el profeta. Cuando Balac lo manda a llamar, lo llama como el profeta, ¿verdad? Pero él ahora es el adivino. Entonces, en realidad está en un desacuerdo, porque ¿qué lo llamó Dios a hacer? Profeta. ¿Y qué era él ahora? Adivino. Hay un desacuerdo total. Entonces, como nos pasa a veces a nosotros, cuando no estamos haciendo lo que Dios nos dijo que hiciéramos, lo que tenemos es un desacuerdo nosotros mismos, voy a decir, con mí mismo, ¿verdad? Con mi ser tengo un desacuerdo porque, como decía Pablo, ¿verdad? Lo que yo quiero hacer es lo que no hago, ¿verdad? Y lo que no quiero hacer es lo que hago. Pero ¿por qué? La carne en realidad
no está alineada a Dios, no quiere estar. La misma palabra dice que la carne se opone a las cosas del Espíritu y que el Espíritu se opone a las cosas de Dios. Entonces está viviendo así en buen chapín, diríamos nosotros, un trabe, ¿va? ¿Sí? Está trabado realmente en su mente, pero nosotros cuando decimos trabado es como alguien que tiene un candado, ¿verdad? Que no se lo puede quitar. Quiere hacer algo, pero no hace. ¿Me entienden? Y tampoco está llamado para hacer lo otro. Vamos a decir, Balaam era un mal adivino. ¿Me entienden? Porque no estaba llamado para hacer eso. Entonces la hacía de adivino, pero no estaba adivinando bien, vamos a decir, ¿verdad? No estamos de acuerdo, por supuesto, con la adivinanza, ni con los adivinos, ni con los agoreros, pero él no lo hacía bien, porque no estaba llamado para eso. Entonces es lo mismo que nos pasa a nosotros. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, las cosas no nos salen bien, porque no estamos llamados para eso. Estamos llamados para estar del lado de Dios, para servir a Dios. A veces nos alejamos del Señor. Jesús decía, separados de mí, nada podéis hacer. Entonces nos separamos de Dios y aquí estamos inconformes. Tenemos un desacuerdo con nuestra vida, pero a veces no sabemos por qué. ¿Por qué tenemos un desacuerdo? Porque no estamos haciendo lo que fuimos llamados o para lo que fuimos llamados a hacer de parte de Dios. Yo les he dicho algo algunas veces y les digo, yo hoy sería un mal mundano. Si yo regresara al mundo sería mal, pero ahora entiendo por qué. Porque tendría un desacuerdo. Tal vez me iría a meter y haría todo lo que quieran si yo decidiera, porque eso lo puede decidir uno, volver al mundo. Eso tiene uno la capacidad de hacerlo y querer regresar, pero yo estoy seguro que allá sería para mí muy duro, porque he probado toda la delicia del Señor, su presencia aquí, su amor, su protección, su provisión, todo lo de Él allá. No sé, alguien me lo daría, pero no sería de parte de Él. Probablemente Dios me cuide, pero en mi corazón habría un desacuerdo total, porque no estaría haciendo lo que Dios me mandó a hacer. Y esto era el lugar exacto donde se encontraba Balaam. Balaam tenía un desacuerdo, y cuando uno está en desacuerdo no coordina, vamos a decir, sus cosas, ¿verdad? Que así es. Cuando uno no está conforme con algo de uno, se pierde en realidad de lo que debe de hacer, o no lo hace con, voy a decir, con tranquilidad, porque un desacuerdo dentro de uno genera intranquilidad, y esa intranquilidad no lo deja a uno pensar ni actuar de una forma correcta. Desen cuenta, cuando uno se enoja a veces actúa de una manera rara, ¿sí? A veces cosas que ni quisiera hacer, hace, porque tiene un desacuerdo. Un desacuerdo, no está parado realmente en lo que debe de ser. La palabra del Señor a nosotros nos manda no a ser contenciosos, ¿verdad? Que no nos manda eso. Sí, dice el Señor, mansos y humildes de corazón. Pero cuando yo me pongo contencioso, casi que lo primero que es, es que usted no sabe lo que a mí me hicieron. No, si Dios sí sabe lo que a uno le hacen. Claro que Dios sabe lo que a uno le hacen. ¿O no? Sí sabe Dios lo que a uno le hacen. Entonces yo no le podría decir a Dios, es que no sabes lo que a mí me hicieron. Dirías, no, sí, yo sé lo que te están haciendo, pero yo te dije que tenés que ser manso, no contencioso. Cuando yo estoy siendo contencioso, entonces tengo un desacuerdo en mi vida, porque voy a un lugar donde me dicen que yo debo de ser manso y humilde de corazón, y yo digo, amén, la bocota de lagarto, amén, ¿verdad? Sí, estoy haciendo una declaración. Cuando yo le digo amén al Señor, le estoy diciendo,
así sea. Yo le estoy diciendo al Señor, yo quiero ser manso y humilde de corazón. Entonces Dios está preparándome para una cosa y yo estoy haciendo otra cosa porque soy contencioso. Entonces Balaam estaba llamado para ser profeta. ¿Sí? ¿Se recuerdan que dijimos que profeta era el que hace predicciones por inspiración divina? Pero resulta que él estaba pretendiendo descubrir cosas ocultas o desconocidas por medio de magia o interpretación de signos de la naturaleza. ¿Sí? Como un agorero. El agorero el agorero es el que usa un procedimiento de adivinatorio, dice, o de adivinación, que consiste en predecir el futuro por medio de la interpretación de fenómenos naturales, como, miren pues, el canto de los pájaros. ¿Sí? Ya va a empezar a llover usted, porque esos azacuanes ya vienen cantando. Ya va a llover. ¿Me entienden? Está adivinando, en realidad. Ciertamente muchas de las cosas que pasan con la naturaleza, pues se establecen, ¿verdad? Pero a veces hay extremos. Dice, cuando el búho canta, ¿qué dicen? El indio muere. Sí, pero así dicen en realidad y tratan de establecer cosas. Entonces, el que se considera en esa posición, pues le meten miedo. ¿Ven cómo es que trabaja la adivinación con un montón de cosas que no vienen de Dios? Usan, digamos, la meteorología, ¿verdad? Sí. Es que pasó un cometa usted. Ese cometa es ya una señal en el cielo, ¿verdad? Y ya saben, señales en el cielo, desgracias en la tierra, ¿sí? Así que empiecen a preparar sus linternas, sus pañales, todas las cosas que van a llevar por aquello de que les va a servir, ¿verdad? En medio de esto. ¿Ve? Y es el agorero es igual así como el adivino. ¿Ven? Se basan en cosas pero tratan de adivinar. Están en esas posiciones. Ahí estaba ahora Balaam, el profeta, el que Dios había escogido para que hablara su palabra. También nosotros hemos sido escogidos para que hablemos, vivamos conforme a la palabra de Dios, pero cuando no lo hacemos, estamos en un desacuerdo, ¿verdad? Entonces vamos a pedir residencia a Madián, ¿verdad? Sí, vamos a ver si ahí nos nacionalizan, ¿verdad? Si nos dan ahí domicilio en Madián, porque yo estoy en un desacuerdo. Y esto era cabal la vida de el profeta Balaam. Y miren pues, ¿saben qué es lo más duro a veces? Es que los demás lo saben, que uno se engaña, ¿sí? Estoy yendo a la iglesia, no sé qué, aleluya, gloria a Dios, Cristo vive, alábele, lero, lero, candelero, pero los demás lo saben. Números 22:7. Miren pues, dice: Números 22:7 dice que es la primera vez que Balac manda a llamar a Balaam. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas. ¿Qué son dádivas? Regalos de qué dice, en su mano, ¿sí? O sea que miren pues, ¿qué le van a ofrecer a un adivino? Cosas o regalos
de adivino. No dice ahí y llevaban regalos de profeta. Entonces, ¿por qué le llevaban regalos de adivino? Miren que ahí todavía está en, le vamos a ir a hablar a aquel. Pero Balac lo escogió por una razón. Sabía que él estaba en la posición de adivino. Entonces dijo, para conquistarse a alguien que está en el rollo del adivino, mándenle, voy a decir, turbantes de adivino, ¿verdad? Sí, camisolas aquí con su símbolo de adivino, ¿verdad? ¿Me entienden? ¿Verdad? Ropa de adivino. Todo lo que le podemos ofrecer es de adivino. Disculpe, no le puedo ofrecer ropa de profeta porque usted no es profeta. O usted no anda en el rollo de profeta. Uno a veces cree que está bien, que estoy engañando, pero los demás, estos, sabían que él estaba en el rollo de adivino. Y por eso los regalos, las dádivas que le mandan son de adivino. Ven, entonces nosotros no podemos, la misma palabra dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, ciertamente cosechará. No podemos engañar a Dios. Entonces Dios, que lo conoce todo, puede poner él mismo en el corazón de los demás. No le lleves a este nada de profeta, llévale a adivino. Por ahí te lo vas a, ¿me entienden? A conquistar, vamos a decir. Ellos lo sabían. Y miren, sabía cómo conquistarlo y conocían su corazón también. Y voy a decir, tal vez las personas no, físicamente las personas no, pero Satanás sí, y sabía por dónde tocarlo, sabía por dónde entrarlo. ¿Me entienden? Tal vez las personas, voy a decir, Balac y su gente, tal vez no sabían que a él le iba a gustar más la ropa de adivino que la ropa de profeta. Pero Satanás sí. Entonces Satanás los usa y le dice, lleven esta ropita, de esta marca está mejor. A él le gusta más esta marca que la otra. Ah, bueno, llévenle esta, muchacha. Lleven estos colores, lleven lo que quieran que hayan decidido como dádivas de adivinación. Ven, no le llevan nada que tenga que ver con un profeta, sino con un adivino. Porque Satanás conoce. Entonces, el corazón de Balaam, en su corazón, sí quería maldecir a Israel. ¿Por qué? Porque estaba en un desacuerdo. Y a ver que les dije al inicio, cuando uno está en un desacuerdo, le quiere echar la culpa a Dios. Entonces, en su corazón, no digamos en el fondo de su corazón, sino en su corazón, él de alguna manera quería maldecir a Israel. ¿Me entienden? Números 23, 20. Y dice, esta es la primera bendición que él trae, porque él iba a hablar lo que Dios le dijo. Pero él está hablando aquí, dice el 20, he aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y ¿qué dice? No podré revocarla. Amén. Eso da un indicio de que él de alguna manera le hubiera gustado revocarla. Y en el 23 dice, porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel. ¿Ven? O sea que él está hablando lo que Dios le está diciendo, pero en realidad también él quería de alguna manera maldecir a Israel.
Amén. Es tremendo que Satanás lo lleva a uno ahí. Entonces de repente uno se levanta contra la iglesia, se levanta contra el Señor, se pelea con Dios. ¿Por qué? Porque está en un desacuerdo en su vida, porque no está haciendo lo que Dios le dijo que debe de hacer. Y hace conforme a su voluntad, pero quiere resultados conforme a la voluntad de Dios. Eso no se puede. Yo tengo los resultados de mi vida conforme la voluntad de Dios. Yo tengo los resultados de mi vida conforme la voluntad de Dios, si estoy en la voluntad de Dios. Pero si estoy en mi voluntad, voy a obtener mis resultados. Todo lo que el hombre sembrare, ciertamente cosechará. Si siembro en el terreno de la voluntad de Dios, voy a cosechar del terreno de la voluntad de Dios. Pero si siembro en el terreno de mi voluntad, voy a cosechar conforme a mi voluntad. ¿Ven? Eso era lo que él quería y eso es lo que le estaba pasando a él. Porque este hombre estaba en un desacuerdo total y hasta está hablando, pero como Dios lo conoce, Dios mismo le está haciendo ver en su amor y en su misericordia. Porque Dios le dijo incluso, si no fuera por esta asna, yo te hubiera matado. O sea que Dios le quería quitar la vida por lo que él estaba haciendo en contra del pueblo de Israel, al cual Dios le dijo, bendito es. ¿Qué querés ir a hacer? ¿Ven cómo es que la circunstancia que está viviendo él es bien dura, bien difícil, pero a veces nosotros nos ponemos en esa posición, ¿verdad? Es eso de, yo quiero que Dios haga su voluntad, pero a mi manera. Entonces ya no es la voluntad de Dios, es mi voluntad. Y como no se hace, estoy en un desacuerdo. Entonces ustedes oyen mucha gente que se va de iglesias peleando con Dios. ¿Me entienden? Conocí un caso, ya saben, siempre en el Shaddai, ¿verdad? Donde estuve, de un hermano que tenía necesidad económica porque se quedó sin trabajo. Pero él llegó a la iglesia a exigir que lo ayudaran. Ven que es muy distinto ir y decir, miren, yo tengo este problema. Pero él llegó a exigir. Entonces, cuando entró con exigencias, obviamente no le dieron mucha cabida, que digamos, ¿verdad? Y lo primero que empezó a decir es, yo aquí he diezmado por no sé cuántos años. ¿Qué les parece? ¿Cómo sería ese diezmo? ¿Sí? ¿Con alegría de corazón o con tristeza? ¿O por compromiso? ¿O porque los demás digan que yo diezmo? ¿Sí? O diezmo, Señor, no se te va a olvidar, ahí lo apuntas en la cuenta, porfa. No, pues si la palabra dice que uno diezme conforme Dios puso, dice, conforme Dios puso en tu corazón, con alegría. ¿Me entienden? Gracias Dios, que wow, qué bendición es para mí que me dejes el 90. ¿Sí? Pero a veces no, yo el 100, ¿va? ¿Me entienden? Y no quiero dar, y si doy, refunfuñando, ¿verdad? Sí. O alguno dice, ¿y cómo diezmas? Va, mira, pues a mí me pagan tanto, menos six, menos no sé qué, menos le doy de la comida, menos lo que me queda, de eso diezmas. Ven, hacen toda una cuenta, pero la idea es rebajar hasta donde pueda y ahí diezma. No diezma con alegría de corazón. Con la misma medida que tú mides, se te volverá a medir, dice la palabra. Dad, dice la palabra, y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosante, dará sobre vuestro regazo. Ahí, fácil lo que dice el Señor. Pero tenemos ese desacuerdo, ¿ven? Y entonces algunos cuando se van, lo primero que pelean es el dinero. Sí, yo di tanto a la iglesia, hice no sé. Tiene un gran desacuerdo porque no lo dio de corazón.
O sea que el desacuerdo no es cuando se fue, el desacuerdo es cuando estaba aquí adentro. Ven, este era profeta y tenía un desacuerdo ahí como profeta. Porque lo que quería es que, mire usted la verdad, la profesión de profeta no da pisto usted. No da dinero, no, ni euros ni dólares caen aquí como profeta. Como adivino, usted viera la tienda de aquel llena de gente dejando su dinero ahí. Eso era lo que quería. En realidad el reflejo de esto es lo que quería aún cuando estaba adentro de la iglesia. Aún cuando estaba dentro de la obra del Señor, tenía un desacuerdo. O sea, ven, mucha gente se va y allá afuera dice pestes, pero estando aquí adentro ya estaba en desacuerdo. Ven, ese es lo que le estaba viendo. Entonces el Señor le dice, te voy a decir, ¿verdad? No hay adivinación contra Israel. Te lo advierto, ¿no? Habla esto, porfa, ¿va? Entonces, aunque él quisiera decir otra cosa, Dios le está diciendo, yo te mandé a bendecir, así que tendrás que bendecir. Porque aunque yo esté de desacuerdo y aunque yo sea lo más terco que quiera, el día que Dios decida que yo haga su voluntad, me la podría hasta imponer si Él quisiera. Si Dios quisiera, me impone su voluntad. ¿Y qué puedo hacer? Dígame. ¿Qué podría hacer yo si Dios me impone hacer algo? A este le dice, y harás lo que yo te digo, y vas a hablar lo que yo te digo que vas a hablar. Entonces, aunque aquel en su mente estuviera maquinado, maldito Israel, si quieren, cuando abría su boca decía, bendito Israel. Pues chica, le dice Balac, mano, si no los vas a maldecir, pues tampoco los bendigas, hombre. Pero ven que en su corazón ya estaba corriendo eso. Por eso es que tantas veces el Señor insiste en nosotros que nos limpiemos aquí delante de Él, en su altar, que hagamos esos cambios de nuestra vida aquí. Miren, cuando Dios habla de amargura es porque hay gente que está amargada. O sea, Dios no se va a enfocar en algo que no va a servir para la obra. Entonces, si yo tengo dentro de mi corazón amargura, yo debería de ser honesto y venir y ponerme en el altar y decir al Señor, sí, siento amargura. Y en este momento no voy a sentir vergüenza de decirte que yo siento amargura. Límpiame. ¿Sí? Pasa hisopo sobre mi vida. Limpia mi corazón, Señor. No quiero amargura porque la amargura se va a quedar ahí y aunque esté años en la iglesia, la amargura no se va a ir. ¿Verdad? O sea, prendida la amargura, no la suelta. Y luego tiene un problemita y lo primero que le sale es la amargura. No lo ha soltado. Entonces, cuando nosotros oímos que Dios está aquí es por eso, porque Él nos quiere cambiar. ¿Me entienden? Si habla de la envidia y yo siento que soy envidioso, debería venir a rendirlo. Si habla del egoísmo y yo siento que soy egoísta, debería venir a rendirlo. ¿Me entienden? Si Dios está hablando de algo que a mí me hace daño, ¿me entienden? Si habla de chisme y soy chismoso, si habla de contienda y soy contencioso, si habla de, ¿me entiendes? De lo que Dios hable de falta de perdón y yo no la tengo, debería venir a rendirla aquí, porque si no estoy en desacuerdo dentro de la iglesia. Ven, eso es. ¿Cuánta gente que se va de la iglesia, muchacha, habla mal? ¿Me entienden? Pero pestes hablan, era porque ya estaban allá adentro y nunca entregaron eso. ¿Qué es lo más atacado en la iglesia? El diezmo. El diezmo es de lo más atacado, incluso por la gente que va a la iglesia. ¿Me entienden? Ese es bien atacado el diezmo, porque no hay un entendimiento de lo que representa el diezmo en la vida de uno. Pero cuando uno llega a tener la convicción de lo que es el diezmo, se rayó, ¿me entiende? Así es, esperando que llegue el día para dar mi diezmo. Hasta anticipado quisiera hacerlo. Pero es por eso, porque no puedo vivir en Madián, siendo yo llamado a Israel, a la tierra bendita.
porque bendito es Israel, dijo el Señor. Ya lo leímos el domingo. Entonces debemos nosotros de enfocarnos a lo que el Señor quiere hablar. Miren lo que dice segunda de Pedro, que también la vimos, segunda de Pedro 2. Dice, segunda de Pedro 2:15, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad, o amó la paga, el dinero, ¿sí? Las cosas que le producían en su corazón ese premio de la maldad. Y cuando leímos allá, ¿qué dádiva le llevaban a aquellos? La dádiva era un regalo, era un premio, ¿no? ¿De qué? De adivinación, de injusticia, porque él estaba llamado a hablar la justicia de Dios, no a hablar injusticia contra el pueblo de Dios. Ven que qué tremendo lo que tenía en realidad en su corazón. Y a esto es a lo que dice aquí Pedro, de que él amó el premio de la maldición. El 16 dice, y fue reprendido por su iniquidad. Ahora, ¿qué es alguien que hace iniquidad? Es que peca sobre eso, y peca sobre eso, y peca sobre eso, y peca sobre eso, y peca sobre eso. Esa es iniquidad. Ven, hay una repetición del pecado. Y entonces él, ven, quería, y se ve ahí, tratando de entrar en que lo maldigo, ¿verdad? Me voy con ustedes. 3 veces pasa lo de las profecías. O sea que voy a decir la primera intentona, ¿va? Y Dios lo reprende, lo hace hablar lo de él. Vamos a la segunda. Ahí tengo apuntados los lugares a donde fueron. Creo que apunté los lugares. Voy a ver, por ahí creo que los apunté. ¿O no? No los apunté mucho. Ya voy a averiguar. Los 2 o 3 lugares, tal vez los apunté aquí, porque a veces apunto aquí en la Biblia. Voy a ir a Números. Sí. Miren pues. Aquí está. El 41 del 22 dice que lo llevaron a Bamot Baal, a los altos de Baal. Siempre en los lugares altos era donde se hacía, ¿verdad? Todos estos sacrificios y todo lo que hacían, que a eso sí lo tengo adelante, qué sacrificios llevó. Y luego en el 23:14, la segunda vez dice, lo llevó al campo de Sofim. Sofim significa fragmento o división. Miren a dónde lo llevaron, para tratar de dividir, según Balac, al pueblo de Israel. ¿Sí? Porque él, ni modo, él quería ver si los vencía, ¿verdad? Pues lo llevaron a ese lugar. Pero en realidad lo que él tenía era una división de él y Dios. ¿Sí? No estaba de acuerdo con Dios, estaba dividido con Dios él en su corazón. Y lo llevan a un lugar que se llama fragmento o división. Entonces, voy otra vez a segunda de Pedro, en la repetición
de querer maldecir a Israel. Y luego dice el 17, miren pues, dice, ok, y 16, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Luego dice, estos que está hablando de los falsos profetas, los falsos maestros, todo lo que está hablando Pedro aquí, dice, son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta. ¿Qué les suena? ¿Qué es eso? ¿Qué les suena? Una fuente sin agua y una nube empujada por la tormenta. Vacío, ¿verdad? Va. ¿Y qué significa Balac? ¿Se recuerdan el domingo? ¿Ven? Vacío. Como el Señor tiene tan controladas las cosas que establece y dice, mano, estos son, aquí leeríamos nosotros el 17, estos son Balacs, ¿verdad? Son vacíos. ¿Sí? ¿Y qué es vacío? Entonces, si yo voy a un lugar y estoy vacío, ¿qué voy a dar? ¿Vacío de qué? De las cosas de Dios. Porque yo puedo hablar otra cosa que no sea la de Dios. Entonces mis consejos para alguien, aunque yo asista a la iglesia, van a ser malos consejos. ¿Sí? Malas instrucciones. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque yo estoy en desacuerdo dentro de la iglesia y encuentro en quién descargar mis cosas malas. Ahí me dio un ejemplo Karina hoy que veníamos y yo solo me reí de lo que me estaba diciendo Karina. Exacto, hay un desacuerdo. Voy a la iglesia, pero no estoy de acuerdo con lo que pasa ahí. ¿Por qué? Porque Dios no hace lo que yo quiero. ¿Me entienden? Yo lo que quiero en ese caso de Balaam es dinero. Y Dios solo me manda a profetizar y gratis. Y yo lo que quiero es dinero. Money, si es en English. Es tremendo. Hay un vacío, y a eso que dice Pedro, fuentes sin agua, cisternas sin agua, pues. O una fuente sin agua, ¿qué? No es tan alegre las fuentes cuando uno las ve y echan su agüita ahí, tan lucitas de colores les ponen y son atractivas, pero si uno ve una fuente ahí que ni agua tiene, dice, hasta uno se echa el gran comentario, ¿va? Tan bonita la fuente, pero no tiene agua, dice. Porque ¿para qué es una fuente? Para dar agua. Bueno, entonces se vuelve uno vacío. Balac. No solo Balaam, Balac también. O sea que ahí están juntitos, ¿va? Juntos son dinamitas, ya que película. Entonces, ahí es a donde Satanás lo quiere llevar a uno. Y presenta, miren, 23.1, las ofrendas que presenta, números 23.1, perdón, que presenta Balaam, dice, el 23.1, y Balaam dijo a Balac, edifícame aquí 7 altares y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. Bueno, el altar es el lugar para presentar la ofrenda. El becerro es un holocausto de olor grato y el carnero es una ofrenda de paz. Entonces el muñeco llega y pone ahí sus cosas y le dice al Señor, te voy a presentar esto de olor grato y una ofrenda de paz aquí en el altar. Aquí en el lugar alto, a los altos de Baal me llevaron, porque ahí dice que Bemot Baal significa los altos. Aquí me tienen, Señor, mira, aquí está mi ofrenda. Entonces Dios diría, ¿para qué me traes ofrenda? Para que me maldigas a Israel. Totalmente tergiversado lo que Dios lo manda a hacer a uno. ¿Sí?
Entonces queremos presentarnos delante del Señor con ofrenda, pero mal direccionada. Pedís y no recibís porque no sabéis pedir, dice la palabra. ¿Ven cómo él iba? Le dice al otro, tráete unos becerritos ahí, ¿verdad? Tráete unos carneros. Conocía la forma de la entrega, de ofrendar al Señor. Conocía las ofrendas para Dios. Él sabía, si él tenía el conocimiento de la palabra, pero lo hacía con otros fines. ¿Ven? Es un total desacuerdo, es un vacío. Porque querer uno presentarle eso a Dios con otras intenciones y pretender que Dios le va a hacer caso a uno. Y entonces él ya iba, no tan como el domingo que lo enfocamos un poquito, que en el camino ya iba por ahí. No, en realidad ya estaba ahí y ya estaba en desacuerdo. Voy a ver. Estas ofrendas en Números 7, 15 y 17 pueden ver que para eso era cada una de las ofrendas. Si quieren apuntar, en Números 7, 15 y 17, ahí dice para qué era el becerro y para qué se presentaba el carnero, ¿no? Luego aquí en el 23:8 dice: miren, pues él está hablando su parábola, ¿verdad? Y dice, bueno, Dios le pone en su boca que diga eso, ¿verdad? ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar? Dice que eso es condenar al que Jehová no ha execrado. ¿Ven lo que quiere hacer, verdad? Con el pueblo de Dios. Y nosotros condenamos a veces a los hermanos. Condenamos al pueblo de Dios. Condenamos a dirigentes de la iglesia, ¿verdad? Ese que pide pisto, ese se va a ir al infierno. Ahí vas a ver. Sale de nuestra boca, ¿no? Pero, ¿y si Dios bendijo a esa persona? ¿Por qué la voy a maldecir yo? Pero es que las palabras de él, ven, es que Dios se las está poniendo en su boca, pero hay también de lo que él quería. Entonces casi que Dios le está diciendo, ¿por qué vas a maldecir al que yo no voy a maldecir? ¿Y por qué vas a condenar al que yo no he condenado? O sea, pero es esa circunstancia, esa situación, ese vacío dentro de nuestra vida o ese desacuerdo que vivimos en las cosas de Dios. ¿Entienden? Pero el desacuerdo total está en que no se hacen las cosas como yo digo. Ese es en realidad el desacuerdo. ¿Me entienden? Diría Balaam, no hombre, es que imagínense, Dios me usa a mí como profeta para marcar el camino de alguien o hasta de una nación si quieren. Eso debería valer pisto, muchachos. Eso debería valer dinero. Es que, pues chica, no es así tan sencillo que uno vaya y hable y bendiga a la gente, ¿va? Deberían de darme mi reconocimiento. ¿Entienden? No es eso lo que Dios quiere. ¿Sí? Mejor dele el reconocimiento a Dios, porque es Dios el que está diciendo que va a hacer eso en la vida de alguien o de algún lugar o de alguna nación. Ven, esa es la parte que yo debería estar satisfecho, porque yo me debería preguntar, ¿quién soy yo para que Dios me use? Y decir, ala, qué privilegio que Dios sea tan amoroso que me use a mí para hablar una cuestión como esa. Me debería sentir satisfecho en mi corazón, gozoso de que Dios se fijó en mí para hacer eso, siendo yo indigno de que Dios me use. Pero él quería su dinerito. Entonces no vivía bien, porque
iba a la iglesia, voy a decir, ¿verdad?, para sus propios propósitos y no para los propósitos que Dios lo llamó. ¿Sí? Ahí es donde dice que pide para sus deleites, ¿verdad? Entonces, hay pensamientos como: aquí está el diezmo, Señor, te encargo el 100 por 1 en una semana porque me va a servir. Tengo mi proyectito ahí bien bonito, una semana, ¿viste, Señor? Y mira, por Diosito que voy a dar testimonio. Todavía está imponiendo y quiere. Y como a la semana no hubo, ¡ja!, comienza: te voy a dar 3 días, Señor. Todavía le pone tiempo al Señor. Ven, y no funciona así. Funciona conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cómo es la voluntad de Dios? Es buena, es agradable y es perfecta. ¿Ven? Entonces, cuando yo hago conforme a esa voluntad, no tengo por qué vivir en desacuerdo. ¿Por qué voy a vivir yo? Voy a estar en la obra de Dios y voy a estar en desacuerdo con Dios. La obra es de Él. Yo debo someterme a lo que Él quiere y hacer lo que Él quiere, no lo que yo quiero, porque lo que Él quiere es lo mejor. Si yo hago lo que Dios quiere, la hice. No me importa si a la gente no le gusta. No me importa si la prensa escribe o no de eso. No me importa si hay aplausos o no hay aplausos por eso. Eso no me debe importar, porque mi relación es con Dios. Y para Él hago las cosas, como para Él, y no como para los hombres. Entonces, no podemos nosotros ir ni siquiera ahí, aunque querramos maldecir a lo que Dios no maldice. Y Dios no maldice a los hombres, sino al contrario, dice, porque dice Juan 3:17, porque Dios vino a salvar al mundo, no a condenarlo, ¿verdad? Entonces sale de nuestra boca y hablamos mal de los asaltantes, de los secuestradores, y cuando digo mal es maldecir, ¿verdad?, de los maderos, de todo, no sale bendición. Y yo no estoy diciendo que tengamos que, voy a decir, más que decirle al Señor que Él los bendiga y los guarde y que tenga misericordia de ellos. Esa es una palabra de bendición. ¿Ven? Pero si no vamos a bendecirlos, ¿verdad?, tampoco los maldigamos. Aquí es al revés de lo que dijo Balac, ¿va? Si no los vas a maldecir, tampoco los bendigas. Bueno, aquí es al revés. Si no los vas a bendecir, por lo menos no los maldigas, ¿va? Sí, mejor quedar empatado, ¿va? 0-0, que estar en esa posición. Apocalipsis 2:14, que también lo vimos un poco el domingo. Y que habla a la iglesia, ¿verdad? Okay. Le está hablando ahí a la iglesia, ¿verdad?, de Pérgamo, y le dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación, ¿verdad? Sí, ven que los llevó a idolatría, ¿verdad? Ven hacia dónde guió él a Balac para decirle que llevaran al pueblo de Israel ahí. Y la idolatría era tremendo confrontación de Dios con su pueblo, porque si algo les había dicho es: no te harás imagen de, ¿verdad?, lo que está arriba en los cielos, abajo en la tierra y debajo de la tierra, ¿verdad?
Ven, la idolatría era algo que Balaam sabía que eso iba a formar una confrontación entre Dios y el pueblo de Israel. Pero hay personas a veces dentro de la iglesia que sienten idolatría por otras personas dentro de la iglesia. Ven, y llevan a otros a hacer idolatría también. ¿Entienden? Y eso genera división. ¿Verdad? No, a este no le das caso. Miramos, sí sabe vos. Mira, a él seguilo. Cuidado. ¿Sí? Si viene a la iglesia, venga a oír la palabra del Señor. No venga a ver al hombre ni a seguir al hombre. ¿Sí? Porque Dios no quiere idolatría en realidad. De verdad no quiere idolatría. Y el pueblo de Israel fue llevado ahí, y una inconformidad de alguien lo hace ir a eso. Porque como les digo, pelean, ¿verdad? De repente dicen, el pastor nos mintió, lo que dice ahí la Biblia. Pues si ahí dice en la Biblia, uno tiene que leer lo que dice la Biblia. Dios dice que de esta manera te voy a bendecir. Ahí no lo puede cambiar uno, o sea, yo no puedo decirle a alguien que conforme a lo que dice la Biblia es la forma en que Dios bendice. Es más, yo le puedo testificar a la gente que Dios me bendijo a mí a través del diezmo y la ofrenda. Bendijo mi vida. ¿Qué quieren que les diga? Aquí dice que así va a ser y yo lo practiqué y yo lo vivo. Eso es lo que les tengo que decir. No les voy a decir otra cosa. ¿Me entienden? Yo no voy a venir y les voy a decir, ¿quieren de verdad tener? Sí. Como a mí Dios me bendice, démenlo a mí. Ahí van a ver, sí. Yo soy un foco de bendición. ¿No Dios dijo que me bendijo? Pues sí, va entonces. Yo tengo bendición, a ver. Ahí van a ver cómo les va. Eso no se puede hacer. Y Balaam llevó a Balac a que hiciera eso, al pecado también de la sexualidad, ¿verdad? Porque los llevó a fornicación. Y Dios les había dicho al pueblo que no fornicaran y que no se metieran con las mujeres de otros pueblos. Y ahí los llevó. ¿Me entienden? ¿Se imaginan cómo fue esa circunstancia? ¿Verdad? ¿Cómo sería? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no entrarían ahí a batear. Seguro que entraron. Balaam le enseñó eso a Balac para que el pueblo de Israel, ya leímos ahí en el inicio de Números 25, ¿verdad? Que eso fue lo que comenzaron a hacer. Comenzaron a comer la comida que estaba sacrificada, ¿verdad? Para los ídolos. ¿Me entienden? Toda esa comida que había hecho, había sido dada para ellos, y los hicieron seguir a los ídolos. Y los ídolos es una confrontación contra Dios. Entonces Balaam al final se llevó su premio, ¿sí? Se llevó su dinero, se salió con la suya, vamos a decir, ¿verdad? Pero ¿cómo terminó? Muerto como alguien que era un enemigo de Dios. Porque los adivinos y los agoreros no son amigos de Dios. Y el que no está conmigo, dijo Jesús, contra mí es. Entonces el que es contra él es un enemigo. Paró, miren, por ese vacío de su corazón, por esa inconformidad que tenía dentro de las cosas que estaba haciendo o dentro de las cosas que Dios lo mandó a hacer, ¿no? ¿Sí? Estaba contrario a lo que él quería. Sometámonos a la voluntad de Dios. Vivamos conforme lo que él quiere. Dios quiere lo mejor para nosotros. Nunca nos va a dar algo que no es lo mejor para nosotros. Entonces disfrutémoslo, ¿verdad? Y lo que Dios nos manda hacer, hagámoslo con nuestro corazón, ¿verdad? Para glorificar su nombre y para vivir de la mejor manera, ¿verdad? Porque estando en Él y haciendo las cosas que Él quiere, nos va a ir muy bien. Amén, amén y amén. Dios los bendiga.